Sobre el HLA, continuando con el segundo corte, lo que es HLA y MHC, pues se pueden usar de manera indistinta, pero teniendo en cuenta el contexto de la clase a la cual se nos enseñó, vamos a usar lo que es el MHC para referirnos a la molécula como tal, es decir, lo que se expresa en la membrana, y el HLA nos vamos a referir a lo que sería el gen que codifica a la molécula. Entonces, siguiendo este orden de ideas, en el cromosoma, si imaginemos que esto de acá es un cromosoma, tenemos lo que sería el cromosoma 6 y pues este sería el brazo corto y ese sería el brazo largo. En el brazo corto tenemos una región que se llama la región HLA. ¿Listo? La región HLA. Esta región HLA es la encargada de codificar, ¿sí? Y de que se genere pues toda la expresión de la molécula de tres diferentes tipos de clase de los MHC. Actualmente pues vamos a hablar solamente de dos porque son los importantes. El tercero pues ni idea. Entonces tenemos lo que es la que se codifica para la clase 1 y la clase 2. Cuando hablamos de clase 1 y clase 2, estamos haciendo referencia a que es la misma, o sea, es la misma región, entre comillas, claramente hay una diferencia genética, pero pues es la misma región ubicada en el cromosoma 6, en el brazo corto o el brazo pequeño. Este MHC, si estamos hablando de clase 1, se va a dividir o se va a subclasificar en la letra A, B y C. Si estamos hablando del clase 2, se va a dividir en otros tres, es decir, en D, pero pues va a ser DP, Q, R. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en tres aspectos importantes, es decir, radica en la estructura y su estructura va a predisponer o va a definir lo que sería, va a condicionar su función, ¿listo? Su ubicación y lo que sería digamos el efecto que produce o las características más que todo, si se le puede decir, que tiene cada una de estas moléculas. Entonces, teniendo en cuenta estos tres puntos, eso claramente pues no es que lo hayan clasificado así directamente en la clase, pero pues es para tener un orden en el video y porque se asimila un poco más. ¿Listo? Entonces, si hablamos de la clase 1 y la clase 2, no vamos a especificar A, B y C, simplemente vamos a decir MHC de clase 1, MHC de clase 2. Vamos a hacer referencia a lo que sería el MHC de clase 1 va a tener una característica específica, principalmente en la estructura que define su función. ¿Me explico? Si tenemos lo que sería el MHC de clase 1, que es esta, la molécula de clase 1, ¿que de dónde salió? Pues salió de lo que es la región HLA del brazo corto del cromosoma 6, de ahí salió. Entonces lo que sucede es que esta molécula, pues que se codifica, tenemos lo que sería la membrana, que acá estamos viendo, ¿listo? Tenemos la membrana, tenemos el citoplasma y acá pues sería la región extracelular. Como están observando, y esto es importantísimo, tenemos una especie de cadena uniforme o cadena continua y tenemos una cadena o una región que no está siquiera anclada a la membrana, que sería la beta-2 microglobulina. ¿Listo? Entonces, estructuralmente la MHC de clase 1, o la molécula como tal, tiene unas características estructurales. ¿Listo? Y esta estructura está dada o está determinada por tres cosas importantes, es decir, por la cadena alfa, por la cadena beta, que es específicamente la beta-2 microglobulina. Microglobulina. Listo, microglobulina. Y lo que sería, como tal, la región transmembranal. ¿Listo? ¿A qué hago referencia? Dios mío, se me quedó grande usar una tableta. Ya. Si tenemos la estructura, la región alfa, habíamos dicho que pues, la región alfa está determinada por 1, 2 y 3, es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Tres cadenas alfa que están unidas entre sí, que podemos observar acá. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Siendo alfa 1 y alfa 2 la que determinan o la que le permiten al péptido, luego hablamos de eso,
que se una a la molécula. ¿Listo? Es decir, es la que permite la presentación del antígeno como tal específicamente. La cadena alfa 3 es la que tiene la función de unirse o de anclarse, mejor dicho, a la membrana. O sea que la cadena alfa es la que permite el anclaje y la que permite ese dominio transmembranal, ese segmento transmembrana que estamos viendo acá, para que la molécula MHC pues quede fija. ¿Listo? Porque recordemos que una característica importante de ambas moléculas, tanto clase 1 como clase 2, es que pues estas no se van a secretar, es decir, estas no es que se vayan a desanclar, si se puede decir, de la molécula, de la membrana, para que la molécula pues esté por ahí andando, ¿no? No es un anticuerpo, ¿sí? Entonces, ahí abordamos la cadena alfa, listo, cadena alfa la entendimos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, que se unen entre sí. Alfa 1 y alfa 2 permiten la unión para formar lo que sería ese hueco, ese espacio o esa hendidura para permitir la unión al péptido. Y luego tenemos la cadena alfa 3, que es la que permite la unión del resto de alfas, o sea, alfa 1 y alfa 2, para que se unan a la membrana como tal. Entonces, ¿qué hace beta 2 microglobulina? Entonces, beta 2 microglobulina permite darle como una estabilidad y no está anclada a la membrana. O sea que si a nosotros nos preguntan que si la fracción o si la porción o la estructura o la molécula beta 2 microglobulina se encuentra anclada a la membrana, eso es falso, ¿sí? Porque no se encuentra pegada a la membrana como tal. Entonces eso es importante reconocerlo. ¿Y por qué? Porque en la molécula de clase 2 esto es totalmente diferente. Es decir, tenemos dos moléculas de alfa, es decir, alfa 1 y alfa 2, que están ancladas a la membrana, pero también tenemos la beta 1 y beta 2 que también están ancladas a la membrana. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y la unión al péptido va a estar determinada, ahora no solo por alfas, en el caso de la clase 1, sino que va a estar determinada por alfa y beta, que es la que estamos viendo acá. Para que se aprenda más fácil esto, y es más sencillo, molécula de clase 1, solo una es la que se ancla a la membrana, que ¿quién es? Alfa. ¿Listo? Y la molécula de clase 2 son dos las que se anclan a la membrana, alfa y beta. Y también solo son dos alfas, alfa 1 y alfa 2, beta 1 y beta 2. En cambio en clase 1 solo hay una beta, que sería la beta 2 microglobulina, si les sirve de esa manera. ¿Listo? Entonces, una vez tenemos un poco más digamos, como una comprensión de lo que sería la estructura, podemos hablar un poco ahora sí de la función como tal. Que si nosotros hablamos de la función, independientemente si estamos hablando tanto de clase 1 como de clase 2, la función es que tenemos un lugar en el cual se puede unir un péptido y ese péptido es el que se va a presentar a una célula T, sea TCD8 o TCD4, luego vemos cuál es cuál. A esta zona o a esta estructura se le conoce como la hendidura. ¿Listo? Entonces, la hendidura es aquello que permite darle la especificidad o permite darle la diversidad inclusive a la molécula MHC. Me explico. Si tenemos en este caso, digamos que la hendidura es morado, morado, morado y que acá en este caso es rojo, rojo, morado. ¿Listo? La molécula es igual para todo mundo. Es decir, tiene alfa 1, alfa 2, alfa 3 con beta 2 microglobulina en el caso de MHC1 y tiene beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2 unidos dos anclados a membrana en el caso de molécula de MHC2. Esto es igual para todo mundo. Todo el mundo tiene las moléculas MHC. Todo el mundo la tiene, pero la diferencia radica en que no todos tenemos la misma hendidura ni las propias moléculas entre sí tienen la misma hendidura. ¿Listo? Se me descargó el lápiz. Caos. Listo. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, si no todas las moléculas tienen la misma hendidura, espero no me explote esto en la mano. Si no todas las moléculas tienen la misma hendidura,
A esto hace referencia a la capacidad que tiene el MHC de presentar y de permitir la diversidad de antígenos. Entonces acá surgen varios conceptos. El primero siendo la diversidad. ¿Listo? Cuando hablamos de diversidad es la capacidad que tiene el MHC para lograr presentar diferentes tipos de péptidos, ¿sí? Pues en este caso sería antígenos, a los linfocitos, ¿va? Pues en el caso de los T. A eso, esa diversidad está determinada específicamente por la hendidura, ¿listo? Es decir, no es que la molécula completa de MHC cambie, no, para nada, la molécula es la misma. El problema es que la hendidura que está dentro de la molécula es la que puede variar, sea entre MHC1, MHC2 o entre MHC1 y MHC1 de otra persona. ¿Listo? Ahora, ¿quién determina la variabilidad que puede tener o la diversidad que puede tener esa hendidura específica? Entonces, aquí es cuando nos devolvemos al HLA. Entonces, la diversidad, la variabilidad que puede tener esa hendidura va a estar determinada por el HLA. ¿Listo? Es decir, cuando se codifica el HLA, cuando se traduce y se produce la molécula de MHC, sea clase 1 o clase 2, el HLA es el que determina la hendidura y el que determina el resto de la función, porque recordemos que la estructura de por sí va a condicionar a la función que tiene la propia molécula. En el caso de la estructura, por ejemplo, si tenemos, digamos, no es Batman, es supuestamente lo que está abajo, ¿no? Pero bueno. Digamos que esto es MHC1, ¿listo? Y que esto que estamos viendo acá, que es esa molécula, tiene esta hendidura en particular. Y digamos que hay otra persona, si otro ser humano, que tiene la misma molécula, MHC1, pero tiene una diferencia en la hendidura, que es lo esperable, claramente. Entonces, este MHC1 y MHC1, la estructura es la misma. Que si alfa 1, alfa 2, alfa 3, microglobulina beta 2, ya, fin. Acá es lo mismo. La hendidura cambia y la hendidura condiciona la función. Es decir, puede que esta persona de acá pueda responder, es decir, pueda presentar, por ejemplo, antígenos ante una hepatitis, ¿sí? O ante un virus, pero puede ser que esta de acá no pueda presentar los mismos antígenos, es decir, no pueda presentar los mismos péptidos virales en este caso, en esta hendidura. ¿Por qué? Pues porque no es específica. Entonces, la hendidura va a determinar tanto la presentación, y esta presentación determina de por sí la función, y la función se reduce nada más y nada menos que la propia respuesta inmune. ¿Listo? La propia respuesta inmune, hablando específicamente de una respuesta inmune adaptativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acá hay que hacer una distinción, y es que si a una persona, por ejemplo, le inyectan una vacuna, ¿listo? Y que esta vacuna tiene un péptido o un antígeno de hepatitis B. Si a esta persona le inyectan la vacuna y esta hendidura puede presentar este antígeno, pero esta no puede, entonces la vacuna se la aplicamos a los dos. ¿Quién desarrolló la inmunidad? Pues teóricamente la que pueda presentar el antígeno, porque la hendidura es específica. Este no pudo presentarla. ¿Qué pasa? La respuesta inmune adaptativa, porque recordemos que los MHC nada más y nada menos lo que hacen es permitir la activación y la expansión clonal de linfocitos T, pues a este man claramente le van a reaccionar los linfocitos T. Le van a reaccionar, le van a funcionar, va a formar de memoria y van a tener un reservorio ante en el caso de la hepatitis, ¿sí? ¿Qué pasa con este de acá? Este de acá no es que sea inmunodeficiente, no es que tenga un error en la respuesta inmune. Lo que sucede es que simplemente no tiene la hendidura específica, porque no tiene el HLA que codifique la hendidura,
para que se pueda presentar el antígeno que se le aplicó en la vacuna. Entonces este man va a tener menos linfocitos T de memoria, linfocitos T que permiten el reconocimiento a una respuesta en el caso de la hepatitis B. ¿Quién es inmunodeficiente y quién no? Ninguno es inmunodeficiente. Todos son inmunocompetentes. ¿Por qué? Pues porque en este caso lo que va a suceder es que la respuesta inmune adaptativa de este man de acá pues está un poco chafa, está mala. Pero en el caso de la respuesta inmune adaptativa de este man de acá está bien, porque los linfocitos reaccionaron, se activaron y se expandieron. ¿Por qué? Porque hubo una hendidura que agarrara ese péptido que se le aplicó en la vacuna, pues para que lo presentara, ¿sí? Y la presentación que induce, la activación y la proliferación, pues la expansión. Pero ¿qué pasa? Entonces eso quiere decir de que la persona, en este caso este man de acá, no va a poder reaccionar y este man de acá sí puede reaccionar si se infecta. No, ambos reaccionan. La diferencia es que la reacción claramente va a ser menos eficaz, menos potente, pero recordemos que tenemos una respuesta inmune adaptativa y una respuesta inmune innata. La respuesta inmune adaptativa ya dijimos que funciona por anticuerpos y pues por los antígenos, pero la respuesta inmune innata reacciona por todos los PAMPs y los DAMPs. Esto quiere decir de que este man puede que no tenga la hendidura específica para este antígeno de la vacuna, pero puede que tenga PRRs para el virus, por ejemplo, y pueda reconocer los PAMPs virales y los pueda reconocer, internalizar y pueda generar una respuesta inmune innata. ¿Listo? Entonces, el organismo va a ser atacado por un virus en ambos casos. En este man va a ser mucho más fácil liberarse de ese virus, por ejemplo, pues porque tiene un reservorio de linfocitos T que fue inducida por la vacuna, pero en el caso de este man le va a tocar recurrir a la respuesta inmune innata, sobre todo la respuesta inmune innata, pues porque la adaptativa no le funcionó muy bien porque no tiene un antígeno pues específico. ¿Listo? No tiene la hendidura que reconozca el antígeno porque no hubo una expansión y etc. Entonces la respuesta inmune adaptativa está un poco malita. O sea que eso quiere decir de que la respuesta inmune adaptativa de este man de acá no va a funcionar nunca. No. ¿Por qué? Porque recuerden que el virus o cualquier otro microorganismo no solo tiene un antígeno. ¿Listo? No. Tiene muchos antígenos. Tiene muchos PAMPs y tiene muchos antígenos. O sea que puede ser que esta hendidura no haya sido específico para reconocer este antígeno, pero vaya otro antígeno por acá que sí entre ahí a la hendidura y lo reconozca y pues pueda presentárselo y se pueda producir una expansión clonal y una respuesta inmune adaptativa. Entonces a lo que voy con este ejemplo es explicar lo de las vacunas, que es importante, y de que no es inmunodeficiente ninguno de los dos, sino que la hendidura va a estar siempre codificada por el HLA, la variabilidad. Y esta variabilidad va a estar determinando, es decir, va a condicionar la capacidad de la respuesta inmune adaptativa que puede tener o no, pues cada individuo como tal. ¿Listo? Continuando tenemos, eso sería diversidad. Luego tenemos la codominancia, que cuando hablamos de codominancia, estamos haciendo referencia a que, creo que es codominancia, si me equivoco lo siento, pero sí es codominancia creo. Lo que hace referencia a la codominancia es que ambos alelos van a expresarse, pues porque estamos hablando de que, de que ambos son codominantes, es decir, ambos alelos, tanto madre y padre, van a estar, digamos, expresados al tiempo a la vez, y esto permite también darle una mayor diversidad al cuerpo. Cuando hablo de alelos, creo que no lo expliqué y puede ser que gente no entienda, sobre los alelos tenemos un gen, esto es el HLA. Acá tenemos el cromosoma. El cromosoma tiene un gen que es el HLA, y este HLA va a codificar pues múltiples clases, ¿no? Ese HLA son varios genes, listo, pero tenemos alelos. Entonces tenemos un alelo materno y tenemos un alelo paterno. Entonces, este alelo materno y este alelo paterno va a codificar una molécula
y este paterno va a codificar una molécula. Es decir, HLA materno, HLA paterno va a codificar una molécula de MHC y la materna va a codificar otra molécula de MHC. O sea que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de HLA, quiere decir de que vamos a tener 12 moléculas de MHC. ¿Por qué? Porque cada gen va a codificar 2 moléculas porque cada gen tiene 2 alelos, uno materno y uno paterno. Entonces tenemos, por ejemplo, el HLA clase 1A, que sería pues el HLA-A, tenemos lo que serían 2 moléculas, uno materno y uno paterno, y así sucesivamente. ¿Listo? Eso por esa parte. La codominancia que ambos expresan, ya lo vimos acá, ambos están expresando. Luego tenemos también lo que sería la compatibilidad a nivel de trasplantes. ¿Listo? Compatibilidad. Cuando hablamos de la compatibilidad a nivel de trasplantes, no quiere decir de que solamente, no solamente que porque no tenga un MHC, que es el complejo de histocompatibilidad mayor, no quiere decir de que no se pueda recibir un órgano. ¿Cómo así? Nosotros tenemos 3 células acá. ¿Listo? Estas 3 células son diferentes tipos de células. Acá tenemos un hepatocito. Acá tenemos una célula hematopoyética. Y acá tenemos, ponele vos, un cardiomiocito. ¿Listo? Estos diferentes tipos de células tienen la expresión de diferentes tipos de MHC. Entonces acá estamos introduciendo otro término, que es el MHC. Se expresan diferentes cantidades en diferentes tipos de células. Entonces puede ser que en el cardiomiocito tengamos 5. Puede ser que en la célula madre hematopoyética tengamos un montonón. Y puede ser que en el hepatocito tengamos menos. Eso quiere decir de que si yo quiero meterle, digamos que este man de acá se murió, ¿listo? Y este man de acá está necesitando ponerle un corazón. Quiere decir de que es más factible que el corazón, que está compuesto por cardiomiocitos, sea más aceptado por el cuerpo de este señor de acá, porque tiene menos MHC en su membrana expuestos. ¿Por qué? Pues porque asimismo el propio cuerpo de este man que va a recibir un órgano extraño, o sea, un objeto, un cuerpo extraño, pues el cuerpo lo analiza como eso, como algo extraño, algo ajeno, algo exógeno que está invadiendo el cuerpo. Entonces, si tiene muy pocos MHCs y aparte ese MHC es específico, es decir, es compatible, es muy parecido al que tiene este man, pues simplemente lo va a recibir sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la médula ósea roja de este man, bueno, pues dibujémoslo así, es de esta manera? Es decir, tiene MHCs rojos, más rojos que morados. Eso quiere decir de que este de acá, que era de este señor de aquí, pues va a ser poco aceptado. ¿Por qué? Porque primero tiene muchos MHCs. O sea que la compatibilidad tiene que ser precisa, tiene que ser exacta, tiene que ser minuciosa. ¿Para qué? Para que este no lo rechace. Y aparte, lo que está sucediendo en este ejemplo un poco chafo, pues es que tenemos diferentes tipos de MHCs que son diferentes al de acá. Entonces este man pues va a rechazar ese órgano. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo así que tiene diferentes MHC? Entonces acá nosotros ya habíamos hablado de la estructura, la función, lo relacionamos con esto de acá. Ahora vamos a hablar de la ubicación. Cuando hablamos de la ubicación es que la MHC clase 1 o clase 2 tienen unas ubicaciones diferentes a nivel celular. No es que tengan ubicaciones diferentes en la célula, no. A nivel celular se ubican de manera diferente. Entonces, digamos que tenemos el MHC1 y tenemos el MHC de clase 2. El MHC de clase 1
se va a expresar de manera constitutiva, es decir, todo el día, toda la noche, se va a expresar en todas las células nucleadas. Es decir, todas las células que tengan núcleo van a expresar MHC clase 1. ¿Con qué función? O sea, ¿cuál es la función? ¿Por qué razón hace esto? Por dos. La primera es porque, y es la más importante claramente, es para que las NK no las mate. ¿Listo? Y la segunda función, que es igual de importante que la primera, es porque le va a permitir la presentación de péptidos antígenos a lo que serían los linfocitos T CD8. ¿Listo? Los linfocitos TCD8 van a reconocer exclusivamente al MHC de clase 1 y lo que esté dentro de esa hendidura. ¿De quién va a reconocer? Es decir, el linfocito TCD8 está ahí parado en la mitad de donde sea que esté en este ejemplo y va a reconocer a un MHC de clase 1 ¿de quién? De cualquier célula nucleada, de una célula epitelial, una célula endotelial, etc, etc, etc. ¿Listo? Ahora, ¿por qué todas las células nucleadas expresan MHC de clase 1? La razón más lógica, aparte de que es para que presente lo que es los linfocitos TCD8, es porque es una especie de señal, como una especie de señalización, es decir, es como un cartel que llevan las células por fuera, cualquier tipo de célula que lleva por fuera un cartelito, que este sería el MHC de clase 1, y este MHC de clase 1 es una señal inhibitoria, es decir, es una señal que induce negatividad en la célula que la vaya a leer. ¿Quién va a leer al MHC de clase 1 de cualquier célula nucleada? La NK. Entonces por acá viene una NK y la NK lo que va a hacer es reconocer al MHC de clase 1. Si la NK dice, este man en efecto tiene el MHC de clase 1, se va, no pasa nada, todo bien, joya. ¿Qué pasa si esta célula que estamos hablando en este momento es infectada, por ejemplo, por un virus? Entonces se infecta por un virus. ¿Listo? Los virus tienen que estar dentro de la célula para robar, secuestrar la maquinaria. Lo infecta. ¿Qué pasa? Lo que sucede son dos cosas. La primera es que la célula está infectada, está jodida. Entonces la célula tiene dos opciones. Una voluntaria y otra involuntaria. La voluntaria es ¿cuál? Pues es sencillo. Dice, no, juepucha, tengo muchísimos RNAs virales, por ejemplo. Tengo proteínas virales. Tengo que expresarle esto a alguien. Entonces lo que hace la célula que está infectada es agarrar esto, procesarlo y presentarlo por MHC. ¿Listo? Entonces lo que haría básicamente sería coger el péptido, lo procesa, el RNA lo procesa la proteína, la degrada tal, y luego lo presenta. ¿Listo? Cuando lo presente, ¿qué pasa? Pues un linfocito TCD8 viene y lo ataca. Recordemos que los linfocitos TCD8 son los citotóxicos y los virus son intracelulares. O sea que la función que tiene el MHC de clase 1 es permitir la presentación de péptidos o de antígenos principalmente intracelulares, sean virales o tumorales. Claramente no son los únicos, hay hongos intracelulares, hay bacterias intracelulares, hay parásitos intracelulares, todo esto se va a presentar, pero lo más común pues claramente y la respuesta más efectiva son antivirus y antitumores, que son intracelulares. ¿Y por qué los linfocitos TCD8 tienen que responder específicamente a estos? Pues porque si son citotóxicos tienen que literalmente romper toda una célula. Es imposible que venga un macrófago acá y se lo coma. Pues no, ¿listo? Entonces los linfocitos TCD8 tienen que generar una acción, una respuesta citotóxica y pues yuca. Ahora, la segunda función, que es la involuntaria, es que el virus de por sí cambia todo el tema, el metabolismo intracelular, el metabolismo intrínseco de la célula infectada, pues para su propio beneficio. Entonces en este punto lo que sucede es que los MHC de clase 1 ya no van a estar, digamos, expresándose en la célula. Van a estar o modificados o van a estar ausentes. ¿Listo? Y si la NK viene
y no lee un MHC o lee un MHC pero raro, lo que va a hacer es decir, papá, chao. Y lo que hace es inducirle apoptosis. ¿Listo? Claramente, cuando hablamos de que la NK hace una lectura del MHC de clase 1, digamos que esto está presentando un péptido, ¿listo? La NK no va a reconocer el péptido, la NK va a reconocer el MHC. A ella le importa cero si está o no está infectada, solo quiere verificar. Y si verifica y en efecto está raro o no está, pues de por sí le induce apoptosis. Entonces, lo que quiero que se queden grabado es que la NK no lee la hendidura ni el péptido, sino que lee de por sí la estructura del MHC. Entonces eso sería MHC de clase 1. Ahora, ¿qué induce o quién induce la expresión? Es decir, ¿quién le dice a esta célula, ve, expresa más MHC de clase 1? Entonces, aquí es cuando viene la citoquina, los interferones tipo 1. ¿Listo? Entonces, en el caso del interferón tipo 1, que es el que estamos viendo ahí, cuando hablamos del interferón tipo 1, este lapicero, vale ya. Lo que sería el interferón tipo 1, habíamos visto antes, se apagó esto, no ya. El interferón tipo 1, habíamos dicho que está compuesto por alfa y beta, ¿listo? Alfa y beta. Son interferones que se sintetizan cuando hay un estado viral. ¿Va? Entonces, el estado viral, interferón tipo 1, se van a sintetizar cuando estamos en un estado antiviral, o sea, cuando estamos bajo un estado infeccioso por parte viral. Entonces, estas interferones inducen un estado antiviral por la síntesis de proteínas de fase aguda, sistema de complemento, aumento de la temperatura para degradar el RNA, desnaturalizándolo, ¿no? Entonces, el interferón tipo 1 no solamente va a hacer eso por allá en hipotálamo y en el hígado, sino que también va a venir a las células que están siendo infectadas y lo que hace es inducirle una mayor expresión de MHC de clase 1. ¿Para qué? Para que presente más péptidos virales, antígenos virales o tumorales, y pues de esta manera sea más fácil reconocer o sea más fácil reconocidos, o sea, se me olvidó hasta hablar, sea más fácil el reconocimiento por parte de los linfocitos TCD8 cuando pues lleguen allá, ¿no? Luego vamos a los MHC de clase 2. Bueno, otra función importante, se me ha olvidado, es que habíamos dicho que los linfocitos, que los MHC de clase 1 se expresan y se presentan, es decir, estructuralmente en la membrana, en todas las células nucleadas, en todas las células. Y ellos, como están de manera constitutiva expresando el MHC de clase 1, no solamente van a estar expresando cuando están, digamos, expresando o presentando, mejor dicho, péptidos cuando están bajo un efecto, digamos, infeccioso o pues en el caso del tumor, sino que también puede haber un ejemplo que es cuando la célula en su estado basal presenta vía MHC de clase 1, pues presenta péptidos normales, es decir, péptidos que son de su propio, son antígenos propios, que no deberían reaccionar. Entonces esto lo hacen es para promover la tolerancia. ¿Listo? Para promover la tolerancia. Entonces la tolerancia es básicamente cuando un linfocito, por ejemplo, un linfocito TCD8, que se escapa del ganglio, o que porque hay una respuesta inmune, entonces está por ahí aledaño, etc. ¿Listo? Llega al lugar y lo que sucede es que si el linfocito reconoce un antígeno que no debería estar reconociendo porque es un antígeno propio, si lo reconoce, entonces lo induce o lo somete en un estado de anergia. Creo que era anergia, sí, anergia. Que es cuando no lo mata, pero lo inhibe. Entonces el linfocito TC8 queda malo. ¿Listo? Eso quiere decir por dos cosas. La primera es porque la mayoría solamente, si esto pues no estoy muy seguro, pero creo que solamente los que inducen la coestimulación son las APCs. ¿Listo?
Y la coestimulación es la que permite, es esa señal adicional necesaria para que el linfocito T, CD8 o TCD4, en el caso de las APC, aparte de reconocer el antígeno, se pueda activar ante el reconocimiento. ¿Listo? Eso quiere decir de que la tolerancia es inducida por todas las células nucleadas y también pues por las APC, que ya ahorita hablamos de ellas, por el hecho y por el simple hecho de que es una expresión, es una fabricación de MHC de clase 1, presentación de antígenos propios de manera constitutiva. Y esto lo hace para que todos los tejidos aledaños y todos los tipos de linfocitos que hayan alrededor, pues en el caso de los T, no vayan a generar una reacción digamos, autoinmune y que puedan tener una tolerancia. Si el linfocito TCD8 lo reconoce, se muere porque no tiene la coestimulación. ¿Listo? Entra en un estado de anergia. ¿Y qué pasa? Pues si el linfocito TCD8 reconoció un péptido, un antígeno, que no debería reconocer, pues eso es una clona autorreactiva y eso está malo. ¿Listo? Entonces, yuca. Entonces esa es la otra función. Y ahora para finalizar, tenemos los MHC de clase 2, que si entendimos esto, entender MHC de clase 2 es mucho más fácil. Es el simple hecho de que MHC de clase 2 solo va a estar siendo presentados o expresados en membrana por las APC, que son las células dendríticas, los linfocitos B y los macrófagos. ¿Listo? Estas células dendríticas, linfocitos B y macrófagos son células nucleadas. O sea que ellos no solamente van a presentar MHC de clase 1, sino que van a presentar MHC de clase 2. ¿Listo? Y de esta manera pues presentan los dos. Y la función del MHC de clase 2 es activar a los linfocitos TCD4. ¿Listo? Y como son las presentadoras de antígenos, son las que van directamente al órgano linfoide secundario, como puede ser pues, el ganglio linfático en su totalidad casi, pues induce esa respuesta. ¿Listo? Sobre esto la verdad no hay mucho. Los linfocitos TCD4 son importantes porque estimulan a los linfocitos B para que permitan la producción de ¿cómo se llama esto? De anticuerpos, ¿listo? Y los macrófagos pues se quedan en el tejido para que permita lo que es la señalización de dónde está siendo afectada. La célula dendrítica, específicamente vamos a hablar de ella, digamos que tenemos un tejido acá, ¿sí? Y acá pues está la célula dendrítica, y la célula dendrítica está dormida, ¿sí? La célula dendrítica está dormida. Cuando está dormida, es decir, cuando está inactiva, cuando está inmadura, tiene muy poquitos MHC de clase 2 expresados. Tiene muy poquitos coestimuladoras expresados. Y tiene muchísimos PRRs, ¿sí? Que son los receptores de patrones de reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque si está por ahí, no está activa, es porque simplemente está normal, o sea, el tejido está sano. Entonces tiene muchos PRRs para en caso de que haya una invasión o una infección por un microorganismo, pues se pueda reconocer. Cuando hay una infección, un proceso infeccioso, lo que va a suceder es que pues este man ya no va a estar tan dormido, sino que por el contrario, pues va a estar activo. Y cuando se activa, estos papeles ya casi invierten. Es decir, pasamos de tener bajitos MHC de clase 2 a muchos MHC de clase 2. Y pasamos de tener pocas moléculas coestimuladoras a ¿qué? A tener muchas moléculas coestimuladoras. Y pasamos además a dejar de expresar tantos PRRs. ¿Por qué? Pues porque necesito ocupar más espacio con MHC y con coestimuladoras y menos PRRs porque este man ya está activo, ¿sí? Ya está full. Entonces, por esa parte no se debería, digamos, pues se invierten los papeles, ¿no? Cuando está activo. Y pues esto lo lleva a lo que es el ganglio linfático, y en el ganglio linfático pues genera lo que es la presentación vía MHC de clase 2 junto con clase 1 y la coestimulación para activar las clonas específicas. ¿Listo? O sea que, ¿qué se necesita para que se activen los linfocitos T? Se necesitan dos cosas importantes. Se necesitan una clona específica y se necesita una unión péptido MHC efectiva.
La unión péptido-MHC está determinada por el HLA. ¿Listo? Y la clona específica va a estar determinada por la variabilidad que puede haber, la aleatoriedad que puede haber a nivel de la maduración de los linfocitos T. Eso ya es aleatorio. Y para que estos dos se puedan leer, pues es que este linfocito tenga un TCR específico para que reconozca al péptido que está siendo presentado por el MHC. Si se tiene un péptido que es supremamente afín con el TCR, pero no tiene un MHC que lo presente, no se va a presentar. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un microorganismo que tiene muchos antígenos, ¿listo?, en su membrana, puede ser, por ejemplo, que una célula vía MHC presente 1, presente 2, presente 3, o sea, todos, o puede que de por sí no presente ninguno. Suponiendo que presentó uno solamente, cuando este patógeno entre al organismo, pues claramente va a ser presentado, o sea, se digiere este antígeno, se presenta como péptido tal, MHC va a ganglio linfático, el ganglio linfático dice, listo, perfecto, genera una reacción. ¿Qué pasa si este señor de acá, es decir, si el patógeno decide suprimir de su membrana aquellos antígenos específicos, es decir, los amarillos? O sea que solo le quedó este de acá y estos de acá morados. Quiere decir de que ahora ya no va a poder reaccionar el cuerpo ante este organismo de acá. No, o sea, sí puede reaccionar, ya lo dijimos con hepatitis, vía respuesta inmune innata, o pues porque pueden haber otros tipos de células con otros MHCs que puedan tener una hendidura específica para presentar este antígeno. Y si no hay ninguna de las dos, no quiere decir de que, bueno, eso quiere decir de que si solamente este antígeno fue el que se presentó y solamente este antígeno fue el que realizó la activación de linfocitos T para formar linfocitos T de memoria, quiere decir de que estos linfocitos T de memoria solamente van a activarse cuando se les presente este antígeno específico. O sea que si internalizan vía MHC, presentan vía MHC un antígeno, la respuesta inmunodadaptativa es específica para ese antígeno, no es específica para todo el microorganismo. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque el linfocito T de memoria no reconoce a todo el microorganismo, porque él está en el ganglio linfático, él no está en el tejido. ¿Y quién le dice al linfocito T de memoria, vamos a activarnos? Pues se lo dice la célula que vaya a presentársela, como puede ser la célula dendrítica, que se lo presente y pues yuca. ¿Listo? Características de esto, lo contrario a la MHC de clase 1, es decir, todo lo que tenga que ver con la extracelularidad, es decir, todo lo que está por fuera, vacunas, virus, parásitos, hongos, bacterias, etc. ¿Y quién induce la expresión de MHC de clase 2? Lo induce el interferón gamma. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que el interferón gamma es específico para la activación principalmente de lo que son los macrófagos M1, ¿sí? Y los macrófagos comen, y si comen algo, pues tienen que comer algo que está por fuera. Y esto no solamente induce una respuesta a macrófagos, fagocitosis, sino que induce también una respuesta a nivel de la expresión aumentada en células APC de MHC de clase 2, para que presenten más MHC de clase 2 y asimismo puedan presentar más antígenos y puedan permitir una mayor activación, una mayor expansión clonal de los linfocitos T a nivel del ganglio linfático. Acá en esta imagen son características ya súper específicas, y es que el MHC de clase 1 solamente puede en su hendidura presentar antígenos, pues presentar péptidos, cadenas de aminoácidos de 8 a 10 aminoácidos específicamente, o más comúnmente 9 aminoácidos como promedio. Y la característica que tienen los MHC es que son promiscuos.
Y cuando hablamos de la promiscuidad, hablamos de que una hendidura puede aceptar diferentes tipos de péptidos. Uno diría, bueno, pero esto no contradice un poco la respuesta a la diversidad que tiene. Sí y no. O sea, es específico para ciertos antígenos, pero recordemos que los antígenos son péptidos y los péptidos pueden tener motivos. Y los motivos son secuencias de aminoácidos o aminoácidos repetidos distribuidos a lo largo de la cadena que pueden ser repetidos en múltiples cadenas. Es decir, acá tenemos una cadena, otra cadena, diferentes entre sí. Y acá tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de aminoácidos. Pero los que van a ser reconocidos o los que van a permitir que se anclen, que se adhieran en la hendidura del MHC de clase 1 es lo que sería la G, la P y la L. Si vamos acá, supongo yo que es, bueno, glicina, es decir, glutamato. Glicina, la P donde está, prolina y la L de leucina. Entonces glicina, leucina y prolina son las que permiten el anclaje a la hendidura. ¿En qué posición? 2, 3, 9. Si, yo qué sé, si el antígeno del ébola tiene 9 aminoácidos y tiene, por ejemplo, en el aminoácido 2, 3 y 9, glicina, prolina y leucina, puede ser presentado. Y si, yo qué sé, si el antígeno viral del virus respiratorio sincitial tiene los mismos motivos, también se va a poder presentar por el mismo MHC, por la misma hendidura. ¿Listo? Y por el contrario, el MHC de clase 2 es mucho más relajado, es decir, puede permitir la unión desde 13 hasta 18, creo que era, y pues hasta dicen que hasta 50 aminoácidos, y pues esto se puede observar un poco más en lo que sería digamos, la restricción a nivel de anclaje de los péptidos, de los motivos específicos, que en este caso sería tirosina, o sea que era una y lo que sería la I, ¿dónde está la I? De isoleucina, ¿listo? Inclusive acá vemos que hay otro cambio, que es Y, que es tirosina, pero cambia con valina. Pero bueno, eso. Y datos importantes, ya para finalizar, lo que sería que la clase 1 se expresa para demostrar que está sana. Esto lo vimos en la CNK, ¿listo? Que reconocen cualquier tipo de célula que tenga la MHC de clase 1 para decir, mira, estoy bien, no estoy infectada, no estoy tumoral, no me mates. Desplegar péptido extraño en clase 1 para mostrar que la célula está infectada. Eso es importante, que la célula está infectada. Y esto lo vimos pues para que se unan con las células citotóxicas. De nuevo, viral, tumoral. Contrario al MHC de clase 2, acá, de clase 2, que dice desplegar péptido extraño de clase 2 para mostrar que el cuerpo, porque recordemos, clase 2 es más a nivel extracelular, está infectado y activa las células TCD4, que sería las T-helper básicamente. Tenemos otras características importantes que son despegar péptido propio en clase 1 y clase 2 para probar las células en desarrollo respecto a la autorreactividad. Esto es cuando está la proliferación, los linfocitos, los timocitos, ¿listo? Y luego tenemos desplegar péptido propio en clase 1 y clase 2 para mantener la tolerancia, que esto ya lo vimos, ¿listo? Tanto en MHC de clase 1 y esto se aplica en MHC de clase 2. Y básicamente sería eso de MHC. Qué hambre.